Estas palabras que acabamos de leer del versículo 16 son palabras gloriosas. El apóstol continúa acá con esa gran declaración. La declaración es de cómo Dios reconcilia a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo. Los efesios eran unos paganos, eran gentiles y estaban además, como dice el versículo 12, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y Pablo nos está diciendo que estos dos grupos, que de estos dos grupos se está haciendo uno, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ese es el versículo 16. Dios reconcilia a los gentiles con los judíos en un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es la iglesia. Es una unión de dos grupos, es una unión especial, pero no es una unión como el mundo la ofrece. Por estos días, probablemente usted también ha leído de las noticias que vienen de Francia. Ellos allí están muy preocupados por la unidad, particularmente porque en menos de 2 semanas decapitaron a un maestro de una escuela y luego esta semana otro agresor también musulmán entra con un cuchillo a la Basílica de Niza y mata a 3 personas. Entonces allí el presidente de allí, el presidente francés, Macron es su apellido, dijo que eso era otro acto de terrorismo islámico. Y por esto Macron, el presidente, quiere que estos dos grupos se unan. ¿Cuáles dos grupos? Los franceses, que es una sociedad secular, los franceses seculares, y los musulmanes. ¿Y por qué? Porque nosotros acá no tenemos muchos musulmanes, pero en Francia sí. La población musulmana es grandísima. ¿Y por qué se da eso? Porque muchos países que hoy día son musulmanes eran colonias francesas, como Argelia, como Marruecos, como Túnez. Todas estas eran colonias francesas en su momento y hoy día son países musulmanes. Entonces, lo que está haciendo el presidente francés es que él quiere que estos dos grupos se unan en uno solo. Entonces quiere hacer del Islam un Islam francés. Así es, para que se reconcilien o se unan en un solo grupo. El gobierno francés hoy, en este momento, está redefiniendo el Islam, en términos de su liderazgo, de su educación, de su doctrina, de su mentalidad. ¿Para qué? Para crear una versión de Islam consistente con la secularidad francesa y así de esa manera poder unir estos dos grupos. Pero eso no es tan fácil, no es tan fácil como él se lo cree. No puede haber una unión simplemente cambiando una cosita aquí, otra cosita allá, una doctrina del Islam aquí o allá. Es una unión que nunca se va a lograr. Si uno entiende un poco el Islam, nunca se va a dar. Pero así como el presidente Macron, muchas personas y muchos líderes mundiales creen que así es que se logra la unión, haciendo algunos cambios superficiales y que con esos cambios van a lograr la reconciliación. Y tenemos que reconocer que lo que estamos viendo allí en Francia en este momento y en el mundo simplemente no es un desacuerdo sobre la política o algún tipo de lenguaje constitucional, es un desacuerdo sobre temas mucho más fundamentales. Unir el Islam y el cristianismo es imposible, tampoco se puede hacer eso. Por ejemplo, el Islam es teológicamente una religión de honor y el cristianismo no es una religión de honor. Los musulmanes, por ejemplo, están llamados a defender el honor de Mahoma, el honor del Corán, e inclusive su meta es que los cristianos honren a estas dos cosas, Mahoma y el Corán. Por eso es que esas caricaturas que hacen los franceses del Islam son tan duras para ellos. Ellos no lo van a aceptar nunca, porque están deshonrando a su líder. Pero así no es el cristianismo. Si recuerdan a Jesús, cuando estaba con Pedro, y se vienen unos a tomar a Jesús, ¿y qué le dice Jesús a Pedro?
Le dice, guárdate la espada, porque él había sacado la espada y iba a defender el honor de Jesucristo, pero Jesús le dice, no, guárdese la espada. Yo soy capaz de defender mi propio honor, no necesito que usted lo defienda por mí. Así, eso fue lo que sucedió. Él no nos está llamando a defender el honor de Dios, porque Dios lo puede hacer por Él mismo. Y asimismo hay otras diferencias de fondo entre el Islam y entre el cristianismo. Son diferencias de fondo. Y eso es lo que tenemos hoy, y es lo que estamos estudiando hoy. Las diferencias entre los judíos y los gentiles. Habían diferencias de fondo que eran irreconciliables. Habían entre los judíos diferencias absolutas, totales, con los gentiles. Y unirlos solo se podría dar con una reconciliación que venía de arriba, no por medio de pactos, ni de acuerdos, ni con firmas o algo por el estilo. No se puede lograr una reconciliación así. Tenía que Dios involucrarse y hacer la reconciliación. Noten ahí el versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Este es el texto en el que vamos a meditar hoy, en el que vamos a estudiar. Estas palabras que están acá nos enseñan una verdad fundamental, una verdad vital, y es esa relación de unidad, esa relación de paz que ya hemos empezado a estudiar en días anteriores. En una forma, o de una forma general lo podemos poner así: todas las divisiones menores y secundarias, y separaciones, y peleas entre los hombres se deben en última instancia al hecho de que todos los hombres están separados de Dios. Así es. Esta es sin duda, podríamos decir sin duda, una afirmación universal. El mundo está lleno de divisiones, distinciones. Simplemente los países, las naciones, los grupos, las religiones. Hay unos de un lado, hay otros de otro lado. Solo para dar un ejemplo, en Colombia las ciudades se dividen por estratos sociales, y muchas cosas se agrupan por esos estratos. El valor de los servicios públicos, por ejemplo, depende del estrato en que se vive. El estrato habla del tipo inclusive de vivienda que tiene una persona. Los ingresos están relacionados al estrato. Y también les cuento, esto de los estratos es único en Colombia. En ninguna parte del mundo hay estas divisiones por estratos. Cuando se estratificó Bogotá hace 30 años, se hizo como una estrategia para ayudar a las personas menos favorecidas con los servicios públicos. Pero esto ha traído más divisiones que otra cosa, divisiones de todo tipo. Inclusive esta semana, algo que me llamó mucho la atención, es que vi un aviso que decía que de un estrato mueren más personas por COVID que de otro estrato. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? El virus conoce los estratos y unos se mueren y otros no. No puede ser posible. El virus hace diferencia de estratos. Eso no es posible. Esa es simplemente una definición, es una división que nosotros estamos dando, porque así nos parece que debemos dividir. Hay divisiones en todas partes. Son divisiones, hay rivalidades, hay envidias. En nuestra sociedad está llena de esas divisiones. El mundo está lleno de esas divisiones y separaciones. Pero de acuerdo con la enseñanza que encontramos en las Escrituras, lo realmente significativo es que todas esas divisiones, ya sean menores, ya sean secundarias, terciarias, de quinta categoría, de décima categoría, todas ellas se deben a una sola cosa, y es que todos los hombres están separados de Dios y están en una relación equivocada con Dios. Ese es el punto de las Escrituras. No habría ningún problema en la vida si el hombre no fuera un rebelde con Dios. Todos los problemas de este mundo se deben exactamente a esa rebeldía del hombre con Dios. Y hay una solución, y es esta, que la unidad entre los hombres solo es posible
en la medida que los hombres se reconcilien con Dios. No hay otra forma. Yo puedo hacer cualquier tipo de política, cualquier tipo de acuerdo. No hay reconciliación verdadera si no se reconcilian con Dios. La unidad, por más que se trate de lograr de otra forma, no, a esa no se llega. Algunos dicen que inclusive les piden a personas a que apliquen las verdades cristianas, las enseñanzas cristianas para poder vivir en unidad. Como les hablaba ahora, hay personas que dicen, traigan a la iglesia a ver si se unen con ustedes. Este que está bien rebelde, este que está entregado a la perdición, que es un borracho, tráigalo a la iglesia a ver si de pronto allí en la iglesia lo arreglan. No puede haber unidad, porque la unidad se da en la reconciliación, por medio de la reconciliación. No hay otra forma de unidad. Nadie puede entrar a la iglesia siendo una persona extraña al entendimiento de quién es Dios y quién es Cristo. No puede ser. Así no se puede lograr. Entonces, la unidad se da solamente cuando hay una reconciliación con Dios. No hay otra forma. Entonces, es una gran pérdida de energía. Es una gran pérdida de energía y de aliento y de tiempo tratar de obtener el comportamiento cristiano de personas que no son cristianas. Los no cristianos no pueden responder de forma cristiana, es imposible. Un hombre tiene que estar a cuentas con Dios antes de que pueda tener algún tipo de unión entre ellos. Y por eso es que es tan difícil, por ejemplo, un matrimonio desigual, donde hay un creyente y hay un incrédulo. No hay unión, es difícil, es una situación bien complicada, es una situación difícil de llevar. Dios nos dice que una vez que usted ya está casado, ya se casó, ya le toca quedarse así como está. Si después de que se han casado, son dos incrédulos, después de que se han casado, uno de los dos cree, así le toca quedarse. Le toca quedarse en esa condición en la que está. Pero si hay alguien que es un creyente y tiene la intención de casarse, ¿con quién se va a casar? Con otro creyente, porque no puede haber unión sino entre esos dos creyentes. No puede haber unión de otra forma. Así es. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo respondió a una pregunta que le hicieron? Unos les dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande primer mandamiento. Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante a ese, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, nadie puede amar al prójimo como a ti mismo si primero no ama a Dios. No se puede. Si no es de Dios, si no es de Él, es imposible amar al prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento es imposible porque primero hay que amar a Dios. Ese es el primer y más grande mandamiento. Ese es el principio. Ese es el principio básico, fundamental de todo. Revisemos el texto, versículo 16. Noten ahí, versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, o en un cuerpo. ¿Qué es esto de reconciliar a los dos en un cuerpo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Esa misma palabra la encontramos en Colosenses. Si quieren vamos a Colosenses. Colosenses está un libro más allá. Está Efesios, Filipenses y luego Colosenses. En Colosenses 1, versículo 20, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Entonces, ¿qué significa esto de reconciliar los dos? Significa un cambio de esa relación hostil por una relación amistosa. Ese es el significado más simple que podemos encontrar acá. Ese es el significado básico. Pero no solo es eso, es más. No significa simplemente un reencuentro. No es como aquellas amistades, yo seguro que
también les puede haber pasado a ustedes, que se han distanciado por algún problema. Uno en alguna vez tuvo un problema con alguien y se distanciaron, cada uno cogió sus caminos, pero se encuentran en algún momento y se reconcilian y dicen, bueno, olvidemos eso, hagamos las paces, seamos amigos, pero tomemos chocolate y seamos amigos, dice uno. Pero eso no es la reconciliación. Cuando se encuentran, sí, conversan, se prometen amistad, pero ahí queda la cosa. Significa más que eso, significa realmente reunirse de nuevo, restablecer la comunión de nuevo, una reconexión, un regreso a la intimidad. Esa es la idea. Esa palabra tiene ese significado. Esa palabra enfatiza eso, enfatiza ese reconectarse. Significa que la enemistad anterior se pone completamente de lado. El énfasis aquí es que deben reconciliarse estos dos en un solo cuerpo. La reconciliación de los dos grupos no es sentarse simplemente en una mesa de negociaciones y empezar a ir de aquí para allá tratando de encontrar los puntos comunes. No se trata de eso. Eso no es un compromiso de paz, no es eso. Aquí esa palabra que encontramos, reconciliar, está en un tiempo verbal que indica que esto ya terminó. Es decir, que esa reconciliación se dio, ya está. Esa es la idea que lleva ese verbo. Y que produce una amistad completa y sin ningún tipo de límites. Una completa amistad en donde antes había hostilidad. No es simplemente que las FARC y el gobierno deciden unirse y que ahora las FARC tienen unas sillas en el gobierno, se trataron de hacer ahí un acuerdo y ahora ya lo tienen. No es eso, no es un simple cese de hostilidades o un par de sillas. Esta palabra reconciliar en el original tiene además un prefijo que nos muestra que esa reconciliación se da desde arriba, es desde arriba que se da. No es que las dos partes se sientan y voluntariamente entran a un proceso de paz y se reconcilian, sino que se hace esta restauración de esta relación como algo que no existía antes desde arriba. Así es. La palabra reconciliar, por ejemplo, en español viene del latín reconciliare, que significa o que es formada también por el prefijo re y el verbo conciliare. Conciliare tiene que ver con la asamblea, con la unión o con una reunión, un grupo de personas. Entonces, reconciliarse es volver a alguien a la asamblea. Eso es lo que está sucediendo acá. Están dos grupos uniéndose en una sola grupo, en una sola asamblea. Y todos en ese grupo están de acuerdo. Antes estaban conciliados y ahora vuelven a reconciliarse. Estuvieron conciliados en el pasado, después se pelearon o se separaron, digamos, eran unos separados y ahora se reconciliaron. Se les lleva de vuelta, la idea que lleva esto es que se les lleva de vuelta al lugar donde se encontraban y eso es lo que significa la palabra. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos encontrar de este texto? ¿Cuáles enseñanzas? Primero, que el pecado le separa de Dios. Esa es la primera enseñanza que nos está dando Pablo. El pecado le separa de Dios. Todos sus problemas, todos mis problemas se deben a que el hombre está separado de Dios. Así es. Recordad que en otro tiempo estabais separados, dice el versículo 12 de Efesios. Eso es el pecado. El pecado nos separa. Y cuando hablamos de pecado, decimos, probablemente usted lo ha dicho, que el pecado es la transgresión de la ley, ¿cierto? Transgresión de la ley. El pecado es errar en el blanco. El pecado es terrible, eso podemos decir. Pero lo más terrible del pecado, lo más devastador acerca del pecado, es que rompe la comunión con Dios. Así es. Queda fuera de la relación con Dios aquel que está en pecado. Está sin Dios. Eso es lo que el apóstol está enfatizando aquí. Pero ni siquiera se detiene ahí.
el pecado también produce enemistad entre el hombre y Dios. Esa es la enseñanza que encontramos en este versículo y que no solamente está ahí, sino está por todas las escrituras. Desde el comienzo de la historia, eso es lo que se muestra. Dios hizo al hombre para sí mismo y el hombre estaba en comunión con Dios. Y usted y yo fuimos hechos para Dios, estábamos destinados para ser para Dios. Nunca el hombre fue hecho para el mundo. Así algunos quisieran vivir para el mundo. El hombre no está hecho para el mundo. El hombre no está hecho para la carne, no está hecho para el diablo. El hombre fue hecho para Dios. Estaba destinado a tener una comunión con Dios. Estaba destinado a disfrutar de Dios. Y esa era su condición original. Pero por desgracia, el pecado entró. Y lo terrible del pecado no fue simplemente que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Eso es cierto. Fue una acción rebelde, fue una acción arrogante. Y es cierto que Adán quebrantó el mandamiento de Dios e ignoró su ley. Pero lo más terrible del pecado es que rompió la comunión con Dios. ¿Recuerdan al hombre? El hombre que hacía caminaba con Dios. El hombre caminaba con Dios. ¿Y saben qué hizo el hombre? De repente le dio la espalda. Le dio la espalda a Dios. Eso es lo horrible del pecado. No solo se trata de que nos perdone Dios por las acciones particulares que hagamos, porque ese no es el único problema. El problema más grande es que se rompió la comunión con Dios. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que se puede volver a restaurar esa comunión? ¿Cómo puede volver a traer de vuelta esa comunión? Y es aquí donde muchos se equivocan. Muchos no entienden el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Y no ven ni siquiera un significado allí. De hecho, no ven ningún significado en la cena. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con la cena hoy? Estamos recordando esa comunión, estamos teniendo comunión con Dios en este momento y estamos teniendo comunión cada uno con nosotros, como el cuerpo de Cristo. Para eso tenemos la cena. Esa es la celebración de que estamos en comunión con Dios. El problema del hombre es que el hombre ha perdido la comunión con Dios, no tiene comunión con Dios. Y la pregunta es cómo la restauramos y cómo la mantenemos. Piense no solo, y esta es una sugerencia, piense no solo en sus pecados como desobediencias, sino piense en términos de una relación con Dios. Piense en esos términos. Juan, en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan un momento, deje su marca. Allí vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, Juan dice que el cristiano es un hombre que estaba en comunión con Dios y que estaba caminando con Dios. Noten lo que dice el texto. Y este es el mensaje, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nos está diciendo Juan. Los apóstoles estaban en comunión con Cristo. ¿Y qué querían? Que nosotros también tuviéramos esa misma comunión, que disfrutáramos de esa comunión con Cristo. Pero ¿cómo es posible? Otra vez la pregunta. Dios es luz y en él no hay tinieblas algunas. Yo soy pecador y sigo cayendo. Usted seguramente también lo puede afirmar, es pecador y sigue cayendo. En el momento en que cae en el pecado, en ese momento rompo la comunión con Dios. No es solamente una acción pecaminosa que se pone en la mitad entre Dios y el hombre, una acción incorrecta, sino que está insultando a su compañero, al que está al lado. Eso es lo que sucede cuando peca.
con el que tiene comunión. Está haciendo algo en la presencia de Dios cuando peca, en la presencia de Cristo, que es luz. Piense que Él es su compañero, a eso se refiere la comunión. Él está al lado suyo. Si está haciendo algo que Él odia y que es aborrecible, ¿cómo puede caminar en comunión con Él? No puede caminar porque en ese mismo instante se rompe la comunión, no hay comunión. Así que, ¿cómo debemos hacer? Así como nos lo dice Juan, batallando con el pecado, recordando que está rompiendo la comunión cuando peca. Por eso es que avisamos de la cena una semana antes, para que usted piense en aquellos pecados que ha cometido en el pasado durante esta semana, para que llegue acá y pueda tener esa comunión con Dios y con los hermanos. De eso se trata la cena. Pero seguimos batallando. Sin embargo, hoy les voy a dar un tiempo para que medite en sus pecados y se pueda arrepentir de ellos. Recuerde que Cristo siempre está con usted y Él conoce todo. Él conoce los pensamientos de cada uno de los que estamos acá en este momento. ¿Qué está pensando? Si está distraído o si está poniendo... Él sabe todo. Nosotros no nos podemos ocultar. Él está ahí conoce todo. Así no nos guste, así nos guste. Él está ahí. Así que si hay algo que le ofende a Él, no lo haga, sabiendo que Él está al lado suyo. Siempre está con usted. Si usted de Él está ahí, siempre, no se puede ocultar. Así se meta detrás de el closet, a lo que sea, no puede hacer nada fuera de los ojos de Cristo. Él está ahí. De esa forma, si usted reconoce que eso es una realidad, si usted reconoce, si usted ve que sus pecados están siendo observados por Cristo, ¿qué va a hacer? Seguramente va a odiar su pecado, va a odiar su pecado. Ya no va a hacer eso que pensaba hacer porque dice, si es que Cristo está conmigo, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a romper esa relación de comunión que tengo con Él? Pero volvemos y caemos. ¿Y saben por qué caemos? Porque se olvida. Uno olvida. Nosotros decían, yo estudié en alguna época algo de mercadeo y decían que uno todo lo que aprende a las 24 horas sería olvidado. 24 horas, no le dura a uno nada en la mente. Es decir, que todo lo que aprendió hoy, mañana se le ha olvidado, por eso hay que repetirlo. Y nos pasa aquí. Nos toca volver y volver a recordar que somos pecadores, que tenemos comunión con Cristo, que en el momento que pecamos estamos rompiendo esa comunión y que Él está al lado de nosotros. Todas las veces que usted comete un pecado, Él le está viendo. Así los otros ni siquiera se den cuenta o no lo vean. Así es. Y Él rompe, la comunión se está rota en el momento que yo estoy en pecado. Entonces este término reconciliarse lo que hace es que trae a una persona que está fuera de la comunión y la reconcilia. Alguien que está fuera y la restaura a una comunión. Así lo hizo Dios cuando llamó a Abraham. Formó la nación de Israel. ¿Por qué? Porque toda la humanidad estaba afuera. ¿Y él qué hizo? Llama a Abraham, lo trae y de él forma una nación para tener comunión. Así es. El mundo entero había pecado en Adán y se había alejado de Dios y todo el mundo estaba alejado y estamos todavía alejados por naturaleza de Dios, a menos que algo suceda. Pero Dios tomó cartas en el asunto y trajo a la nación de Israel a tener esa comunión con Él. Formó esa nación para sí mismo, un pueblo de su propia posesión, un pueblo que podía tener comunión con Él, una nueva nación, una nueva creación. Y esa es la ciudadanía de Israel. Todos los demás fuera de la ciudadanía. Todavía ellos, los gentiles en ese tiempo, no estaban en comunión con Dios. Estos judíos sí estaban en comunión con Él, el resto ninguno. Esto hay que entenderlo bien, porque si no comprende esta verdad,
no está entendiendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay que entenderlo eso. Dios escoge a un pueblo, lo llama a ese pueblo, el pueblo de Israel, y forma ese pueblo para tener comunión con Él. El resto no teníamos nada dentro de esa relación. Era una relación única, exclusiva con el pueblo de Israel. Así era. Pero ellos mismos, nos dice aquí, necesitaban la reconciliación de los dos grupos. Ambos necesitaban ser reconciliados. Tanto judíos como gentiles necesitaban esa reconciliación. Pero ¿por qué los judíos no lo entendieron si tenían esa comunión con Dios? Bueno, no lo entendieron porque decidieron escoger mejor su pecado. Pero a ellos se les había mostrado todo. De hecho, se les había mostrado cómo era que podían llegar a reconciliarse. A ellos se les dieron, por ejemplo, los sacrificios levíticos, las ofrendas, la matanza del cordero pascual, la matanza del cordero diario, la presentación de la sangre. Y todos estos actos ceremoniales que se les dieron a ellos eran para que apuntaran a Cristo, para que ellos supieran que necesitaban de la reconciliación por medio de Cristo. Todo esto, todas esas ceremonias, era la sombra de algo que estaba por venir y que era Jesucristo. Ellos mismos, estos sacrificios, no podían quitarles el pecado. Era simplemente la sombra, porque no es posible, nos dice en Hebreos, que la sangre de toros y los cabros quiten los pecados. Pablo lo pone así en Romanos 3. Romanos 3, si quieren, vamos a Romanos 3. Romanos 3 dice, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Él tuvo que justificar por medio de la redención los pecados anteriores en Cristo. Eso es lo que sucedió. Pero eso no era un problema solamente de los gentiles, era un problema también de los judíos. Ellos también necesitaban la reconciliación, ellos también necesitaban a Cristo. Ellos habían malinterpretado completamente lo que Dios había hecho con Abraham. Y en la nación judía pensaban que el mero hecho de que eran descendientes físicos de Abraham era suficiente, que eso era lo que bastaba para su salvación. Juan el Bautista lo sabía, porque cuando comienza a predicar lo dijo de esta forma, dice, por tanto, hablándole a los judíos, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham a estas piedras. Lucas 3:8. Pero eso era lo que decían. En una ocasión el Señor Jesucristo les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan 8:31. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Los judíos lo habían entendido todo mal. Pensaron que debido a que eran judíos tenían algo especial con Dios. Por lo tanto, ellos mismos trajeron la condenación para sí mismos y ellos necesitaban reconciliarse. Además, tenían una actitud fea contra los gentiles, los llamaban perros, los despreciaban como forasteros y ellos deberían, por el contrario, haber traído el evangelio a todos. Por eso, estos mismos judíos igualmente necesitaban la reconciliación con Dios. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que encontramos aquí de Pablo? Primera, que el pecado le separa de Dios. Y otra es que Dios reconcilia exactamente de la misma manera a judíos y gentiles, no por separado. Dios reconcilia de la misma forma a judíos y gentiles, no por separado. Noten ahí el 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Aquí el énfasis es ese, en un cuerpo. ¿Y qué significa un cuerpo?
no significa que es el cuerpo de Cristo. El único cuerpo de que se está hablando acá es la iglesia. Así que lo que enseña es que el judío y el gentil se reconcilian con Dios exactamente de la misma forma. No hay ninguna diferencia entre estos dos grupos, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, dice 1 Timoteo 2:5. No hay maneras separadas de entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. No hay una manera para los judíos y otra manera para los gentiles. Solo hay una manera, y esta es por un solo cuerpo. No es que en el futuro los judíos van a ser salvados porque ellos van a cumplir la ley, o que se les predicará el evangelio del reino y la ley y la van a guardar y entrarán al reino por medio del cumplimiento de la ley. No, hay una sola manera de reconciliarse con Dios y es por medio y a través de Jesucristo y Él crucificado. No hay otra forma, no hay acceso a la presencia de Dios excepto a través del único mediador. Y para reconciliar a los dos en un solo cuerpo, hay un solo cuerpo y esa es la única manera, no hay otra, no hay dos. Este cuerpo es la iglesia y ningún hombre ha sido ni será reconciliado de otra forma sino de esta manera. Abraham y los santos del Antiguo Testamento cuyos pecados fueron perdonados, han sido cubiertos, han sido reconciliados con Dios en Cristo. No hay de otra forma, no hay otra forma. Y todos los que van a venir, todas las personas, así nosotros, Dios no venga en los próximos, o Jesucristo no venga en los próximos 100 años y todos nosotros fallezcamos, en ese momento, en 100 años o en 200 años, y va a ser la misma forma. Dios va a reconciliar solamente a través de Jesucristo, no hay otra forma de reconciliarse con Él. Es por la gracia de Dios, es por su nombre, el único nombre. No hay otro nombre dado a los hombres sobre la tierra en el cual podáis ser salvos. ¿Cuál es entonces la enseñanza del apóstol? Que el pecado separa, que la reconciliación es exactamente la misma forma, tanto judíos como para gentiles. Y otra enseñanza es que la reconciliación se alcanza y se produce en el Señor Jesucristo. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Él es el que puede hacerlo. No hay otra persona, no hay esperanza para el hombre aparte de Jesucristo. Jesús vino al mundo porque era la única manera. Ningún hombre, repito, ningún hombre puede salvarse por sus propios esfuerzos. Sin importar lo que se le predique, no importa lo que escuche, no importa lo que diga, solamente Cristo puede salvarle. No lo puede salvar la ley, dice Pablo, pues la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. La ley no puede hacer nada. No basta con ser obediente, no basta con las buenas obras, no basta con eso. Cristo tenía que venir. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no existe otra manera de reconciliación con Él. Aquí el apóstol lo pone así, lo pone de esa forma y hace énfasis en que es Jesucristo solamente. Fue Dios quien lo envió, pero fue Cristo el que vino y por su obediencia, ya sea una obediencia activa y pasiva o pasiva, lo hizo todo, Él hizo la obra. Él es nuestra paz y solo Él es nuestra paz. Repito, que a menos que atribuyamos toda nuestra alabanza, todo el honor y toda la gloria al Señor Jesucristo, no es un cristiano. A menos que lo haga de esa forma. Es su acción, es la acción de Dios en Él y a través de Jesucristo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, es un enemigo, es un extranjero. En su mente es un extranjero, en sus acciones es un extranjero, es un desobediente, es un apartado por sus malas obras. El hombre odia a Dios, no hace nada y no puede hacer nada bueno. Entonces, ¿cómo es posible esta reconciliación? La encontramos ahí en la respuesta, aquí en la definición de la palabra que está acá. Viene de arriba, la reconciliación viene del cielo. Es un movimiento que hace Dios, es algo que Él hace de arriba hacia abajo.
El Dios contra quien el hombre se ha rebelado, a quien el hombre le ha dado la espalda, es aquel mismo que inicia la reconciliación. Lo comenzó en el Antiguo Testamento y lo continúa en el Nuevo Testamento. Todo está en Cristo. Todo es por la gracia de Dios en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y ese es el mensaje. Así es. Y es por medio de la cruz, dice ahí. Por medio de la cruz, para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. No hay reconciliación aparte de la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Ya leímos el texto de Colosenses 1:20, lo pone perfectamente, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esa es la forma, no hay otra forma de reconciliación, es la muerte lo que lo reconcilia, es el derramamiento de sangre la que permite la reconciliación, es esa vida derramada la que los reconcilia. Así es como Dios hace la paz. Así es como Dios hace la paz, así es como se produce esa reconciliación. No hay posibilidad de reconciliación aparte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aparte de la muerte en la cruz, en ese monte Calvario. No hay. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el apóstol? Primero, que el pecado le separa de Dios, que Dios reconcilia exactamente al judío y al gentil de la misma forma. Que la reconciliación es alcanzada y producida por el Señor Jesucristo y que Él mismo, que Él mismo da muerte en la cruz a la enemistad. ¿Qué es esto? ¿O qué significa esto de la enemistad y de la cruz? Muchas personas dan respuestas a esto de la cruz de diferentes formas. Unos dicen que esto de la cruz quiere decir que Dios perdona en la cruz a los hombres crueles que mataron a nuestro Señor, que Dios los perdona, incluso por llevarles a la cruz. Y dicen que todos estábamos allí, que estamos presentes en la cruz. Yo le pregunto, ¿estaba usted presente? ¿Hace 2000 años? No creo. Ellos dicen, sí, estaban presentes en el soldado, en el fariseo, en uno de ellos, en aquellos que lo crucificaron. Y ese es su mensaje, o eso es lo que dicen, que Dios perdona incluso eso. Pero eso no es hacer la paz, eso es hacer las paces a pesar de la cruz, que es exactamente lo contrario que estoy diciendo, o lo que dice el texto. Lo que el apóstol enseña por todas partes es que es Dios, que es Cristo quien hace la paz por la cruz, a través de la cruz, es por medio de la cruz, no hay otra forma, no hay otra forma. Hay otros que dicen que esto de la cruz quiere decir que Dios siempre produce bien de algo malo o del mal. Argumentan su posición con lo que sucedió con José. Usan las palabras de José, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó para bien, en Génesis 50:20. Me vendieron, dicen, de una manera equivocada, querían hacer algo malo, así, pero Dios convirtió el mal en el bien, y Él siempre lo hace. Y la ilustración suprema de esto, dicen ellos, es que Dios inclusive convirtió el mal de la cruz en el bien. Que los hombres realizaron una acción maligna, pero Dios la ha convertido en una acción maravillosa. Eso no nos salva, no nos reconcilia con la cruz. Eso no quiere decir esto. No, repito que es la única, que eso no es una forma, o no podríamos usarla como una forma de que Dios nos salva en la cruz. Eso sería salvarnos a pesar de la cruz. Eso no es salvar por la sangre derramada en la cruz. Eso no es hacer la paz por o a través o por medio de la sangre en la cruz. Otros dicen que esto de la cruz quiere decir que al mirar a Cristo morir inocentemente, nosotros en nuestro corazón nos dolemos.
que el corazón del hombre se duele al darse cuenta de su pecado. Qué tan pecaminoso soy yo, veo esa cruz y al ver esa cruz entonces y esa sangre derramada, entonces hay una reconciliación porque yo me duelo. Pero eso tampoco es lo que está diciendo el texto. Eso tampoco funciona. Eso no produce la paz. Según Pablo, la reconciliación no es algo que sucede cuando yo me doy cuenta de mi pecado. No, se hizo de una vez y para siempre. Así es, la acción se completó en el Calvario. Allá es donde sucede la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo allí. Lo hizo de una vez y para siempre. Algo mucho más profundo que cualquiera de esas explicaciones que la gente está poniendo. La verdadera enseñanza es que antes de que la reconciliación sea posible, algo tiene que suceder, tanto del lado de Dios como de nuestro lado. Dios odia el pecado y la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Y antes de que pueda haber una reconciliación, antes de que Dios pueda bendecir de nuevo a los hombres, esta enemistad tiene que ser removida. Y es lo que nos dice el texto. Esa enemistad es removida por la sangre derramada de Jesús. ¿Y por qué menciona sangre? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la muerte? Porque esa es la explicación de toda la enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios. Este era el método que Dios determinó para reconciliar al mundo. Fue Dios quien lo ordenó como una imagen de lo que iba a suceder con Cristo. Y así era como lo hacían los judíos. ¿Ellos qué hacían? Ellos llevaban un animal, si lo recuerdan, llevaban un animal y luego le ponían las manos al animal sobre la cabeza. Y eso, ¿qué era lo que significaba? Que estaban tomando todos sus pecados, todos los pecados del pueblo y transfiriéndoselos al animal simbólicamente. Luego el animal, ¿qué hacían con él? Lo asesinaban, lo mataban. Y su sangre, ¿qué hacían con ella? La derramaban. La sangre se presentaba como una ofrenda. Y el animal era ofrecido como un sacrificio. Y esa era la enseñanza que ellos tenían. Y esa es precisamente la enseñanza del Nuevo Testamento de Jesucristo en la cruz. Así es, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole las ofensas a las personas, sino por el contrario, poniéndole las ofensas en Cristo. Él puso sus ofensas, Él puso mis ofensas, mis pecados, sus pecados en Cristo. Los pone a Él y luego los sacrifica. Derrama su sangre. Dios tomó sus pecados y los puso en esa cruz. Y luego, como el Cordero de Dios, lo mató. Pero se llevó sus pecados. Todos se fueron ahí. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es. Es por la sangre de su cruz, es por la cruz que lo hizo. La enemistad del hombre contra Dios fue puesta en Cristo y Él la quitó. Él la mató allí, esa es la enseñanza. Noten el texto, así lo dice. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ese es el significado. Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que fue derramado en esa colina del Calvario para poder traer la reconciliación. Él sufrió, Jesucristo sufrió en esa cruz. La enemistad, por tanto, fue eliminada y Dios puede ahora mirar al hombre con benignidad y está listo para bendecirlo, para recibirlo, para restaurarlo, porque ahora se ha reconciliado con el hombre. Los judíos necesitaban esto como los gentiles. Y juntos lo recibieron en Cristo. En Cristo. Por su sangre. Por su sangre pueden entrar a lo más sagrado, al lugar santísimo, por la sangre de Él. ¿Qué evangelio, no les parece? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. ¿Qué declaración? ¿Qué pasa en el Calvario? Que Jesucristo fue asesinado.
Sí, pero al ser asesinado, Él mató la enemistad. Fue asesinado y mató a la enemistad que había entre el hombre y Dios. Hizo una demostración de poder. Clavó la ley en la cruz y el hombre se pudo reconciliar con Dios, se ha reconciliado con Dios. Y todos se reconcilian de la misma forma, no hay otra manera, no hay otro camino. Ya sea judío o gentil, ya sea romano o bárbaro, preso o libre, hombre o mujer, bueno o malo, alto o bajo, gordo o flaco, todos se reconcilian de la misma forma. No se puede de otra forma. Cristo ha muerto por la iglesia. O como lo pone el mismo apóstol Pablo en su discurso de despedida a la iglesia de Éfeso, en Hechos 20:28, dice, la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es de Él. Si usted es de Él, es porque Él le ha comprado con su sangre. Con su sangre. Eso es lo que recordamos acá. Es un cuerpo al que nos hemos unido. Es la única manera de reconciliarnos con Dios. Es la única manera que Dios ha reconciliado al hombre consigo mismo. Es esa cruz, es esa sangre, es esa muerte de Jesucristo que mata la enemistad, que quita todos los pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy nos has mostrado el tema de la reconciliación, cómo podemos nosotros más que exaltar tu nombre, agradecerte por eso que has hecho, llevar todos nuestros pecados, Señor. ¿Cuántos pecados no tenemos si tú llevarlos todos los que cometimos en el pasado, los que hemos cometido hoy, aquellos que vamos a cometer, todos los llevaste a esa cruz para poder tener una relación con nosotros? Padre, gracias. No podemos más que exaltar tu nombre, agradecerte, rendirnos a ti, proclamar a tu Hijo Jesucristo, reconocer tu poder y saber que nosotros mismos no podemos ni tenemos acceso a ti a menos que esa reconciliación haya tomado lugar. Hoy, Señor, queremos pedirte que si hay alguno en medio de nosotros que no sea reconciliado, que tengas misericordia con él o con ella. Que abras ese cuerpo y quites ese corazón duro de piedra y lo reemplaces por un corazón de carne. Que pongas tu espíritu en esa persona y que le des la salvación que tanto nosotros apreciamos, que tanto nosotros disfrutamos inclusive hoy día. Esta es nuestra oración en este día y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.